Gracias a todos también por estar aquí, hermanos. Vamos a estudiar el tema que tenemos ahí y quiero explicar, hermanos, la temática o la estructura de este estudio. Estamos bien claros que el apóstol Juan miró un sinnúmero de cosas en el libro de Apocalipsis. Pero la temática de este estudio, amados hermanos, es simplemente animar a usted para que sea un lector del libro del Apocalipsis. Quiero serle sincero a ustedes. No soy capaz o capacitado para responder infinidades de preguntas. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque nos vamos a encontrar con un sinnúmero de cosas que el apóstol Juan miró en el Apocalipsis. Lo que quiero yo es animarle a usted para que usted tenga una lectura de este libro. La temática es, aquí hermanos, es que no tengo una interpretación, solamente tengo las mismas palabras que vamos a encontrar en el texto. Por ende, les pido las disculpas si yo le pudiera decir a usted, hermanos, no quiero por este momento preguntas en relacionado al tema, ya que sería difícil para mí contestar algunas de ellas. Por lo tanto, si usted tiene algún comentario en relación a lo que vamos a estudiar, porque queremos animarle. Así que comenzamos, amados hermanos, diciendo primeramente que el libro de Apocalipsis es un libro primeramente lleno en cierta parte de simbolismo. El Apocalipsis también tenía la intención en el primer siglo animar a aquellos hermanos cristianos que estaban siendo perseguidos por el imperio romano, ya que este imperio hacía sufrir a los primeros cristianos. Así que de la misma manera yo quiero animarle a usted a estudiar y a leer este libro, ya que también nos va a ayudar a nosotros para animarnos y estimularnos a seguir adelante. Así que vamos a comenzar, hermanos, con esta regla que tenemos en esta oportunidad, con lo primero. Bien, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12, el apóstol Juan miró 7 candeleros de oro. Así empieza la estructura de este libro. Él miró 7 candeleros de oro. Apocalipsis 1, versículo 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Aquí en esta parte queremos ayudar un poquito, no en gran escala. Entendemos que los 7 candeleros de oro eran las 7 iglesias que estaban en Asia, que ya anteriormente tuvimos una serie acerca de todas las iglesias, ¿verdad? Número 1, la iglesia en Éfeso. Número 2, la iglesia en Esmirna. Y número 3, la iglesia en Pérgamo. Número 4, la iglesia en Tiatira. Y número 5, la iglesia en Sardis. 6, la iglesia en Filadelfia. Y 7, la iglesia en la Odisea. Entonces, él vio 7 candeleros. Si leemos el pasaje de Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice, y que decía, yo soy el alfa y la omega, el principio y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que estaban en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, hermanos, podemos ver que esto es lo que
el apóstol Juan vio en ese momento, ¿verdad? Entonces, ahora bien, sigamos, continuamos, porque queremos avanzar. Ahora bien, también en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, el apóstol Juan miró al Hijo del Hombre en medio de los 7 candeleros de oro. Entonces, este Hijo de Hombre, entendemos, amados hermanos, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, le animo a usted, amado hermano, a leer completamente el capítulo 1 del versículo 13 al 16 en su hogar. Así que el 13 dice del capítulo 1, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre. Así lo vio el apóstol Juan. Ahora veamos algo en la estructura de este mismo libro, del mismo capítulo. ¿Qué vio de este Hijo de Hombre el apóstol Juan? Dice que él miró esto, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y también estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, es lo que Juan miró acerca de el Hijo del Hombre. Estas figuras o estos simbolismos en relación al Hijo de Dios, puede decir, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que le animo a leer toda la estructura de este capítulo para que usted pueda asociarse con ellos. Sigamos, hermano. Si estamos viendo solamente la estructura de este libro, recordando nuevamente que esta es la dinámica en esta noche. Ahora bien, también el apóstol Juan miró una puerta abierta en el cielo. Esto usted puede encontrarlo en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Mire, hermanos, lea toda la estructura del capítulo. Y en el Apocalipsis 4:1 dice, después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, o sea, fuerte, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces podemos ver aquí el Hijo del Hombre animando al apóstol Juan a mirar y a observar, a subir para mostrarle todas las cosas que habían de suceder después de esta. Eso es lo que dice el versículo. Ahora, ¿qué vio cuando la puerta abierta en el cielo? ¿Qué miró de esa puerta abierta en el cielo? Entonces lea toda la estructura del capítulo. Dice que cuando él ve y sube y empieza entonces a mostrarle las cosas ahí. Entonces él dice que miró un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y también observó ahí en esa puerta abierta en el cielo, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. O sea, algo maravilloso, algo bello, hermanos. Y alrededor del trono, porque lo primero que él miró cuando la puerta
abierta en el cielo fue ese trono ahí y al que estaba sentado. Y entonces todo está aconteciendo y todo está aconteciendo esto en el trono, ¿verdad? En el trono. Y también dice que alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca con corona de oro en sus cabezas. Y también dice, y del trono salía relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardía 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué más observó en ese trono cuando está esa puerta abierta? Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Entonces es lo que el apóstol Juan estaba viendo ahí, lo que estaba sucediendo, hermanos, ahí en el trono, ahí, en ese momento. Él estaba observando todo ese acontecimiento, hermanos, ahí en esa oportunidad. Entonces es maravilloso que él estaba viendo y estaba observando cada una de esas cosas, hermanos, de esas cosas. Ahora sigamos. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Ahora, mire, hermanos, vamos avanzando, ¿verdad? Ya que queremos recapitular un poquito de algunas cosas alrededor, ¿verdad? Alrededor. Entonces vamos a mirar esto aquí, hermanos, en este momento. Y bien, también dice que él miró un caballo blanco, miró un caballo bermejo, miró un caballo negro y miró un caballo amarillo. Entonces, hermanos, ahí le animo a leer todo el capítulo 6 del 1 al 17. Entonces, lo primero que Juan ve, hermanos, es el caballo, el que está montado en un caballo blanco. Dice, y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. Este caballo blanco. Y este que estaba montado ahí, dice que tenía un arco, y que le fue dado una corona, y que salió venciendo para vencer. Esa es la estructura que el apóstol Juan miró en relación al que estaba montado en el caballo blanco. Entonces él está mirando esa visión, él está mirando eso en ese momento para él. Después dice que en el capítulo 6, versículo 4, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, ¿qué contenía este que iba montado en el caballo bermejo? Bueno, dice primeramente que le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, para que los hombres se matasen unos a otros. Y también dice que se le dio una gran espada. Una gran espada. Es lo que miró el apóstol Juan. Ahora, después en el versículo 5, dice que miró, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Entonces este que lo montaba tenía una balanza en la mano. Entonces, si usted lee toda la estructura del versículo, hermanos, de este caballo negro,
usted puede mirar ahí que la situación, esta balanza es sinónimo de para pesar, ¿verdad? Para pesar. Usted se relaciona ahí con el versículo, ¿verdad? Entonces como que la situación iba a ponerse fea, iba a poner muy difícil para la situación de los cristianos ahí en ese momento, ¿verdad? Porque si usted conecta el versículo 6 dice, ¿verdad? Que los 4 seres vivientes decían 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, esta es la misión de este que estaba montado en el caballo negro. Y dice que el que lo montaba pues tenía una balanza en sus manos. Después miró un caballo amarillo. Dice el versículo 8, miré y aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. Entonces, ¿qué tenía este que montaba el caballo amarillo? Pues dice que tenía por nombre muerte. Y que le seguía el Hades, o sea, es el lugar de los espíritus, de todas las personas fallecidas. Y a este, dice, se le fue dada potestad, o sea, autoridad, sobre la 4ª parte de la tierra. Esta era la misión de este caballo, este que estaba montado en el caballo amarillo. Así que podemos ver la estructura y usted lee los capítulos siguientes, se va a dar cuenta de la posición en que había. Usted sigue leyendo y dice que tenía también el caballo amarillo. Dice que tenía potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar. Para matar. ¿Por qué? Porque él tenía el nombre de la muerte. Y con espada, con hambre y con mortandad y con la fiera de la tierra. O sea, era sinónimo de muerte. Entonces, Juan miró eso, hermano. Hablar de los caballos, los 4 caballos que podemos ver ahí en el Apocalipsis, sería un estudio maravilloso, ¿verdad? Tomarlo en cuenta para estudiar este libro. Seguimos, amados hermanos. Vamos ahora al Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Bien, Juan miró una gran multitud, una enorme y gran multitud. Ahí también continúan las visiones. Entonces usted puede tomar su tiempo y leer el Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 hasta el 17. Después dice el versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, infinita, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Ahora bien, ¿quiénes son estos? ¿Verdad? ¿Quiénes son estas personas? Bueno, el mismo texto nos da el detalle, ¿verdad? Nos da el detalle, no la interpretación, que es lo que estamos tratando de buscar en otra ocasión, pero el texto nos dice claramente quiénes son. Estos eran los que clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Esos estaban diciendo que la salvación pertenecía a nuestro Dios. Estos, ¿quiénes son? Usted lee todo el capítulo
Estos son los que han salido de la gran tribulación. De la gran tribulación. Usted puede leer el pasaje, todos los pasajes. Y también estos, ¿quiénes son? Son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son los que han recibido el perdón de los pecados para ser emblanquecidos. Y esta gran multitud, dice que estaba delante del trono de Dios y le servían día y noche en su templo. Hermanos, esta es la gran multitud. El mismo verso o el mismo capítulo nos ayuda a saber quiénes eran. ¿Quiénes eran? Usted lee todo que habla acerca, ¿verdad? Ahí tenemos las 12 tribus de Israel espiritual. Bien, continuamos. En el capítulo 8, versículo 2 y 6, Juan miró 7 ángeles con 7 trompetas. Mire cómo vamos viendo esta maravillosa trayectoria de este libro tan maravilloso, ¿verdad? Tan maravilloso. Y vale la pena. Veamos entonces, hermanos. Lea Apocalipsis capítulo 8 y 9, porque ellos dos están relacionados, ¿verdad? El 9 sigue la secuencia de los 7 ángeles. Dice entonces Apocalipsis 8:2, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. 7 trompetas, 7 ángeles, 7 trompetas. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje aquí de esto? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje inmediato de las trompetas era que Dios estaba tratando de hacer que Roma se levantara de su abismo espiritual y que los ciudadanos de aquel imperio del mal se arrepintieran. Ese era el mensaje de esas 7 trompetas. Pero bien, se puede aplicar también hoy de una otra manera como aplicación a los pecadores de todas las edades, ya sea dentro o fuera de la iglesia. O sea, Dios de una u otra manera quiere tratar también con la gente hoy en día. Bien, los que fueron advertidos por Dios en los días de Juan, hermanos, no escucharon la advertencia del sonido de las 7 trompetas. Hermanos, es lo que ellos hicieron. Sí, realmente. Dice el capítulo 9, versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. El 21 dice, y no se arrepintieron de su homicidio, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, a pesar de lo que contenían las trompetas para castigar, aún así los hombres no se arrepintieron en ese tiempo. Pero ¿cuál es nuestra oración? Si damos la aplicación, es que usted lo haga. Si necesita ser bautizado o restaurado a su primer amor, hágalo hoy mismo. Así como Dios estaba advirtiendo a aquella gente malvada en el primer siglo
con los 7 trompetazos de los ángeles, hoy en aplicación Dios también está llamando a los hombres para que le busquen. Hermanos, también dice el Apocalipsis ahí en el capítulo 10, versículo 1 y 2, que Juan miró un ángel con un librito abierto. Disculpen ahí que está mal escrito. Abierto en su mano. Él miró eso. Y veamos lo que dice el verso. Lea por favor completamente Apocalipsis capítulo 10, versículo 1 hasta el 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Entonces, ¿qué rescatamos de esto? En el versículo 9, fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. En lo poco que he alcanzado, hermano, entender es lo siguiente. La expresión dulce como la miel, el salmista dijo, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Salmo 119, verso 103. Vea también Salmos 19, versículo 10. También la expresión te amargará en el vientre tiene que ver con el hecho de que el apóstol tenía que exponer fuertemente el pecado. En Jeremías también encontramos esta relación del libro. Entonces, es lo que podemos rescatar de ese librito que tenía el ángel. Continuamos, hermanos. Ahí vamos avanzando ya para que usted vaya mirando, ¿verdad? Qué bueno este libro, ¿verdad? Pero cuán difícil también, como le decía al principio, de interpretar, pero no es por ahora mi momento de querer interpretar, sino que usted vaya viendo y asociándose, ¿verdad?, con este libro para que se anime a estudiarlo. También dice que miró una mujer vestida de sol y a un gran dragón en el Apocalipsis 12:1. Él miró eso. Hermanos, por favor, lea en su hogar completamente el capítulo 12, versículo 1 al 17. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Veamos un poquito acerca de la mujer, pero según el texto, literalmente. En el verso 2 dice, estaba encinta y clamaba con dolores de parto. Es lo que dice el versículo 2. En el versículo 5 dice que dio a luz un hijo varón. Varón. Y en el verso 6 dice que esta mujer huyó al desierto para ser sustentada por 1270 días. Y en el versículo 14 dice que se le dieron las 2 alas de la gran águila para volar, para escapar del gran dragón. Eso es lo que nos refleja el texto, hermanos, de la mujer. Ahora bien, en el Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diamantes. Veamos en el texto literal el dragón. En el verso 3 dice, tenía 7 cabezas y 10 cuernos y 7 diamantes en sus cabezas. En el versículo 4, amados hermanos, encontramos que su cola arrastraba la 4ª parte de las estrellas del cielo. Y en el 13,
persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Empezó la persecución. Y en el 17 dice que también este dragón hizo la guerra contra el resto de los descendientes de la mujer. Entonces, podemos ver, amados hermanos, esa maravillosa relación de este libro. Continuamos con el libro. También Juan miró subir del mar a una bestia y a otra de la tierra. Una subió del mar o salió del mar y la otra salió de la tierra. Veamos entonces. Lea entonces Apocalipsis 13, 1 al 18 completamente para que usted pueda tomarle lectura. En el versículo 13, versículo 1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diamantes, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué contenía la bestia que Juan miró que subía del mar? En el verso 1 dice que tenía 7 cabezas también, y 10 cuernos, y 10 diamantes en sus cabezas. En el verso 1 también dice que tenía en su cabeza un nombre blasfemo escrito. En el verso 15 dice que a esta primera bestia que él miró salir del mar se le dio boca para que hablase grandes cosas y blasfemias. O sea, tremenda esta bestia. Y en el versículo 7 vemos también que dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y los venció. O sea, Dios permitió que la bestia hiciera esto, que matase a muchos santos, que hiciera masacre contra los cristianos. Y también en verso 7 dice, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Es decir, ella tenía controlada todo este rubro. Esa es la bestia que subía del mar. Bueno, tenémosla en el versículo 11. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces la bestia que subía de la tierra, según los versículos anteriores, vamos a mirar, dice, primeramente, en el 11, tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero. Pero en el 11 dice, hablaba como dragón, o sea, como dijimos nosotros, era como camuflado. Y en el versículo 12 dice que ejercía toda la autoridad de la primera bestia. Ella tenía la autoridad de la primera bestia también, igualmente, igualito. Y en el versículo 13 dice, también hace grandes señales. O sea, esta bestia que subió de la tierra hacía grandes señales para engañar a todos los moradores de la tierra. Así como hacía Simón el mago, que con sus artes mágicas engañaba a la gente de esa ciudad de Samaria. En el verso 14 dice que, aquí está el punto, hermano, engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer. Es la única manera que él podía tener controlada, ¿verdad? A los moradores de la tierra, los tribus y los pueblos y las naciones. En el verso 15 también dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Mire, y en el verso 17 dice que hacía que a todos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Con un propósito. Con un propósito se hacía, amados hermanos, se hacía esto de poner esa marca. Bueno, ahí dice que es para que no pudieran comprar, para que no pudieran vender, nada de eso. Solamente los que tenían la marca de la bestia. Había un propósito. Entonces esto es lo que hacía la bestia que
Juan miró subir de la tierra. Veamos otro poco más. También dice que miró al Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión. Apocalipsis 14, 1. Bien, lea Apocalipsis 14 y puede leerlo del verso 1 hasta el 13. Pero dice el verso 1, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a todas las naciones, tribu, lengua y pueblo. Entonces, si usted va viendo ahí el texto, ¿verdad? De ese ángel, ¿verdad? De ese ángel, que él predicaba tenía este evangelio eterno, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y usted también lee, por ejemplo, el verso 6, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Bueno, ahora veamos. Ahí está reflejado, ¿verdad? Los 144,000 o, como se dice, el canto de los 144,000. Veamos entonces. En el verso 1, dice que estos 144,000 tenían el nombre de él, o sea, del Cordero, y el de su padre escrito en la frente. O sea, eso identificaba a los 144,000. En el 3, estos 144,000 cantaban un cántico nuevo delante del trono, es decir, estaban alabando, estaban glorificando con este canto al Cordero. Y en el mismo verso 3 dice que estos 144,000 fueron redimidos entre los de la tierra. En el 4 dice que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y en el 4 mismo dice, siguen al Cordero por donde quiera que va. Y en el verso 4 también dice, fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en el 5, en su boca no fue hallada mentira. Entonces, estas es las características que refleja el apóstol Juan de los 144,000 o el canto de los 144,000. Bien, hermanos. Tenemos aquí también que dice que, creo que fue la parte ahí que también dice, miró a un ángel volar y que tenía el evangelio eterno, de un Apocalipsis 14:6, lo que le habíamos leído. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenía el nombre de él, de su padre, escrito en la frente. Entonces, esta parte ahí, hermanos, del verso, vamos a mirar aquí, es el verso 6, que vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo. Bien, hermanos, puedo decir así lo siguiente: al evangelio se le llama eterno debido a que era parte del plan eterno de Dios, según Efesios 3, 8 al 11. El mensaje de buenas nuevas del ángel era para los moradores de la tierra, según el mismo versículo 6. Aquellos cuyos corazones se centraban en las cosas mundanas, para predicarlo también a toda nación, a toda tribu, lengua y pueblo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos mirando lo otro. Apocalipsis 15, ¿verdad? Miró 7 ángeles con 7 copas de la ira de Dios. Miren, podemos observar, derramadas sobre los moradores de la tierra. Lea por favor Apocalipsis 15, 1 al 8 y también el capítulo 16 del 1 al 21, que estas están relacionadas también con lo mismo, las plagas y las 7 copas de la ira. Dice el versículo 1 del 15,
Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. En el Apocalipsis 16:1 dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Bueno, ¿qué contenían las copas? Primeramente, hermano, en el verso 2, del capítulo 16, la primera contenía una úlcera maligna y pestilencia. La segunda copa, en el verso 3, contenía la muerte de todo ser vivo del mar. En el verso 4, la tercera copa, las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. En el verso 8 de la cuarta copa, los hombres fueron quemados con el fuego del sol. Y la quinta copa, en el verso 10, el reino de la bestia fue cubierto con tinieblas. Y en el verso 12, la sexta copa, el río Éufrates se secó. Y en el verso 12, la séptima copa contenía relámpagos y voces de truenos, un gran temblor y un gran terremoto. Eso es lo que podemos ver ahí. Avanzamos. Apocalipsis 17:3. También miró una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Lea Apocalipsis 17:1 al 17. Y dice el versículo 3 de Apocalipsis 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre y de las blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, veamos, hermanos, perdón, a la mujer. Okay. Veamos a la mujer. Primeramente, en el verso 4, hermano, en el verso 4 del capítulo 17, dice que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. También dice que estaba adornada de oro, piedras preciosas y de perlas. En el verso 4 dice que esta mujer tenía un cáliz de oro en su mano. Y este cáliz o copa estaba llena de abominaciones y de fornicaciones. Y en su frente, en el versículo 5, en su frente estaba escrito: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y en el verso 6, la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. Esta es la característica de esa mujer. Y en el capítulo 18, usted puede ver la caída de esta mujer. Bueno, también dice que miró un ángel con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. En el Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Lea Apocalipsis 21 hasta el 15, hermano. Y dice el texto: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Veamos entonces acá, hermanos, veamos acá, en este verso. Ahí en el mismo verso, en el verso versículo 2, ¿verdad? Dice que con esta cadena sujetó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Lo ató por 1000 años. En el mismo verso 2. Lo arrojó al abismo y lo encerró. Lo encerró y puso sello sobre él. ¿Para qué? Para que no engañase más a las naciones. Aquí ya vamos finalizando, hermanos. Aquí finalizamos. También dice, aquí está lo maravilloso. Miró un cielo nuevo y una tierra nueva. Qué bonito, hermanos. Qué bonito. Esperamos terminar nuestra carrera, nuestra batalla en Cristo Jesús. Y un día mirar también eso que Juan miró, un cielo nuevo y una tierra nueva. Lea Apocalipsis 21 y también el 22.
Y dice el 21:1, y vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Veamos entonces qué contiene esa tierra nueva y ese cielo nuevo. En el versículo 4, ahí dice, enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos. En el mismo verso 4 dice, no habrá muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. En el versículo 27 dice que en ese cielo nuevo y esa tierra nueva no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominaciones y mentiras. En el 27 también dice que en esa tierra nueva, cielo nuevo, los que están escritos en el libro de la vida del Cordero son los que van a poder, hermanos, entrar.